Shingeki no Kyojin tiene una de las historias mejor escritas de todo el manga, y es por eso que el día de hoy les he traído este video que será la primera parte de la historia completa, de principio a fin, de Attack on Titan. Hace mucho tiempo, cuando solo existía materia en este mundo, surgió una masa desconocida que eventualmente logró sobrevivir. Hoy en día la conocemos como vida, y la razón por la que logró sobrevivir es porque su naturaleza consiste en multiplicarse, lo cual permitió la formación de todos los seres vivos que habitarán el mundo en un futuro, tanto los animales como las plantas y los humanos. 2000 años antes de la historia principal, cuando la humanidad aún era bastante primitiva y el mundo estaba sumido en la guerra y la violencia, existió una pequeña chica llamada Ymir. Ella era una pobre esclava de un pueblo llamado Eldia, condenada a vivir una triste vida, donde nunca iba a poder soñar y donde solo debía obedecer para evitar ser castigada. Pero un día, todos los demás esclavos la acusaron de cometer un crimen, haber dejado escapar a un cerdo. Así que furioso, el rey la condenó a morir. La pobre Ymir corrió hacia lo profundo del bosque, mientras todo un escuadrón de cazadores iba tras ella. A pesar de que toda su vida fue una completa basura, ella seguía pegada a este mundo y no quería morir. Es entonces cuando se encuentra con este enorme árbol y al intentar esconderse dentro, termina cayendo por un profundo pozo. Por mera casualidad, en las profundidades del agua, Ymir entró en contacto con el origen de la vida y entonces adquirió un poder que trasciende a cualquier otro, el poder de los titanes. Pero esta chica que nació esclava nunca pudo dejar de obedecer. A pesar de tener el poder para acabar con cualquier persona, decidió seguir sirviendo a su rey. Con su poder, construyó caminos, cultivó páramos, creó puentes entre montañas, pero principalmente funcionó como un arma contra los enemigos de los eldianos, el pueblo de Marley. Como recompensa por sus grandes logros, el rey decidió convertirla en la madre de sus hijos, y así fue como nacieron 3 niñas, María, Rose y Sina. Todo marchaba perfecto para el rey. Su imperio era cada vez más grande y poderoso, pero debido a su crueldad y su enorme codicia, se hizo de muchos enemigos, y uno de ellos logró llegar hasta su trono, con la intención de quitarle la vida. Pero antes de que la lanza pudiera golpearlo, Ymir se sacrificó a sí misma para protegerlo, y se preguntarán, ¿por qué lo salvó, luego de todas las cosas horribles que le hizo? Pues porque en el fondo, ella lo amaba. Gracias a su poder de titán, una herida como esa no debería haber sido nada para Ymir, pero en ese momento, el rey la miró con una mirada horrible y sin ningún tipo de empatía, le ordenó que se levante y siga trabajando como la esclava que es. En ese momento, Ymir sintió una profunda tristeza que hizo que ya no quisiera ponerse de pie, y por ese motivo es que murió. Exactamente 13 años después de haber obtenido el poder titán. Este dato será importante más adelante, así que recuérdenlo. Aunque bueno, realmente no murió, sino que terminó atrapada en un lugar que logra sobrepasar la muerte y donde están conectados todos los titanes. Este lugar se llama la Coordenada, o también se le conoce como los Caminos. El rey no podía permitir que el gran poder de Ymir desaparezca, y es por eso por lo que obligó a sus pequeñas hijas a devorar el cuerpo de su madre para poder heredar el poder titán. En su lecho de muerte, le ordenó a sus hijas dar a luz, multiplicarse y luego dejar que sus nietos la devoren para que el poder se siga esparciendo y para que los eldianos puedan gobernar este mundo con su masivo poder. Es de esta manera que el gran poder titán de Ymir se terminó dividiendo en 9 poderes. El titán fundador, el titán acorazado, el titán de ataque, el titán bestia, el titán carguero, el titán colosal, el titán hembra, el titán mandíbula y el titán martillo de guerra. Y se preguntarán, si las hijas de Ymir solo eran 3 y el poder de los titanes se pasa luego de ser devorados, ¿cómo es que se dividieron en 9 poderes? Pues esto se debe a que si un titán cambiante muere y no es devorado por nadie, su poder se transmite automáticamente a otro descendiente de Ymir. Así que si una persona tiene en su poder 3 poderes titanes, una vez que muere, este poder se traspasa a 3 diferentes descendientes de Ymir. Y sí, aquí también se responde otra pregunta. Si una persona tiene un poder titán y devora a otra persona con poder titán, él adquiere el poder de los 2 titanes. Por ejemplo, si una persona que tiene el poder del titán de ataque devora a alguien con el poder del titán martillo, hará como una especie de fusión que le permitirá utilizar ambos poderes titanes, y solo cuando éste muere, su poder volverá a dividirse en 2 sucesores de Ymir. El caso es que con este inmenso poder, los eldianos lograron dominar todas las guerras y se convirtieron en el pueblo más poderoso. Tal y como el primer rey Fritz lo deseó, los eldianos lograron conquistar el mundo, esclavizando y torturando a todos aquellos que se les oponían. Y la familia Fritz continuó gobernando durante todo este tiempo, ya que solo ellos pueden usar los poderes del titán fundador, que es el titán más poderoso de todos. Pero la codicia de los eldianos nunca desapareció, y una vez que se quedaron sin enemigos, comenzaron a matarse unos a otros para quedarse con todo el poder. Fue así como comenzó la Gran Guerra Titán. Las familias eldianas, que controlaban los 8 poderes titanes, incesantemente conspiraron, se traicionaron unos a otros y derramaron un montón de sangre.
hasta que apareció Karl Fritz, el rey número 145. Este rey sentía una profunda lástima de ver cómo los eldianos se mataban los unos a los otros y sobre todo tuvo lástima de Marley, el reino que había sido abusado por Eldia durante tanto tiempo. Así que Karl Fritz formó una alianza con la familia Taibar, poseedores del titán martillo, y con los marleyanos. Esperaron a que el imperio eldiano colapsara por la guerra civil y cuando estaban suficientemente debilitados, los atacaron. Fue de esta manera que Marley logró hacerse con 7 de los 9 poderes titanes y cumpliendo su pacto de paz, el rey Fritz tomó a todos los eldianos que pudo y se los llevó a la isla Paradise. El deseo del rey Fritz era crear un reino utópico donde ya no haya disputas y puedan disfrutar de la verdadera paz. Es por eso por lo que lo llamó el paraíso. Pero él sabía que las demás naciones podrían traicionarlo y tratar de invadir su reino, así que utilizó su poder de titán fundador y creó a más de 500,000 de titanes colosales, a quienes les ordenó usar su poder de endurecimiento para formar 3 enormes murallas, que serían nombradas igual que las hijas de Ymir, María, Rose y Sina. Y con esto le dio una enorme advertencia al mundo: si alguien se atreve a perturbar su paz, despertará los cientos de miles de titanes colosales y acabará con todos, en un evento apocalíptico que será conocido como el Retumbar. Para poder lograr su sueño y crear una paz duradera, el rey utilizó una vez más sus poderes de titán fundador y alteró todos los recuerdos de los eldianos, haciendo que olviden toda la vida fuera de las murallas y haciéndoles creer que el mundo fue dominado por los titanes y que ellos son los últimos sobrevivientes, quienes lograron crear estos enormes muros que los protegen. Además, también utilizó el poder de la coordenada para crear lo que más adelante se conocerá como el juramento de renuncia a la guerra, el cual evita que los siguientes herederos del titán fundador puedan usar su poder por completo y que básicamente nunca puedan hacer nada. Con esto, el rey tenía todo para crear su tan soñado paraíso, pero había unas cuantas familias que amenazaban sus planes. Y es que resulta que dentro del pueblo eldiano no solo había eldianos, también había unas pequeñas minorías pertenecientes a otras razas, como lo fueron los Ackerman y los asiáticos. Bueno, en realidad, los Ackerman originalmente eran eldianos que fueron seleccionados para proteger a la familia real. Pero un simple humano no sería capaz de proteger a los reyes. Es por eso que fueron sometidos a una gran cantidad de experimentos que dio como resultado unos humanos especiales que en teoría tienen el poder de los titanes sin necesidad de transformarse. Es decir, que aun siendo humanos, tienen una fuerza, velocidad y reflejos muy superior a la de cualquier otro humano, la cual se activa cuando su supervivencia se ve amenazada, en un suceso que se conoce como el despertar. Pero lo más importante sobre los Ackerman es que a pesar de que son eldianos, ellos son inmunes al poder del titán fundador, y los asiáticos también son inmunes, ya que recordemos que el poder de los titanes solo funciona en los descendientes de Ymir, es decir, los eldianos. Es por este motivo que el rey Fritz no pudo borrar sus memorias y no le quedó de otra que pedirle a estos clanes que guardaran silencio sobre la verdad del mundo. Sin embargo, los Ackerman y los asiáticos estaban en contra del plan del rey, por lo que no tuvo otra opción que eliminarlos a todos. Fue entonces que todos los miembros de estas razas comenzaron a ser perseguidos y asesinados, a tal punto en que el líder de la familia Ackerman no tuvo más opción que rogar por misericordia y buscar una alianza con el rey. Este último aceptó perdonar la vida de sus descendientes, pero a cambio, el líder de la familia tuvo que entregar su cabeza. Lastimosamente, con el pasar de los años, estos clanes siguieron siendo temidos tanto por su conocimiento como por su gran poder, así que a pesar de la alianza con el rey, continuaron siendo perseguidos, discriminados y asesinados, a tal punto en que solo unos pocos lograron sobrevivir, y para ello tuvieron que esconderse en lugares remotos, como el sur del distrito Shiganshina o en la ciudad subterránea. De esta forma, el plan del rey Fritz se volvió realidad y creó un paraíso pacífico, donde todos los ciudadanos piensan que el mundo fue invadido por los titanes y que ellos son los únicos sobrevivientes. Pues bien se dice que la única forma en que los humanos pueden trabajar juntos es para enfrentar una amenaza mayor, ya que la supervivencia exige la unión. 845 años después, este paraíso terminaría con el ataque del titán colosal y con un pequeño niño que tendría que ver a su madre morir frente a sus ojos sin poder hacer nada. Pero no nos adelantemos, porque aún hay mucho por contar. Ahora que ya saben el origen de Paradise, tenemos que regresar a Marley y ver qué fue lo que sucedió durante estos años. Luego de que el rey Fritz se fuera hacia Paradise, los marleyanos utilizaron el poder de los 7 titanes para reconstruir su imperio y convertirlo en el más poderoso. Los marleyanos sentían un odio profundo hacia los eldianos por todas las cosas horribles que les hicieron durante todos estos años, pero el problema es que no podían deshacerse de ellos, ya que la única forma de poder conservar el poder de los 7 titanes es utilizándolos, así que se quedaron con una pequeña cantidad de eldianos a quienes los obligaron a vivir en pequeños guetos, siendo aislados y discriminados, haciéndoles creer que son unos demonios y que deben servirle a Marley como un castigo por todas las atrocidades que hicieron sus ancestros. La única excepción a esta regla fue la familia Taibur, pues como ellos ayudaron
ayudaron a los marleyanos durante la guerra les concedieron el estatus de honorables ciudadanos marleyanos, y es por este motivo que no viven en zonas de internamiento como el resto de los eldianos y son figuras de gran influencia y poder en todo el mundo. Además de que ellos siguen manteniendo el poder del titán martillo de guerra y lo pasan de generación en generación únicamente en su familia. Los eldianos estaban condenados a vivir unas vidas miserables detrás de estas rejas, y la única forma en la que podían tener una mejor vida era sirviendo como soldados para el ejército de Marley, pues si lograban destacar con sus habilidades de combate, podrían llegar a ser merecedores de portar alguno de los 7 titanes, pues al ser uno de los portadores, les dan el honor de convertirse en marleyanos honorarios, lo cual les permite andar libremente por la ciudad y varios otros beneficios para sus familias. Es por esto, por lo que la mayoría de los padres envían a sus hijos al ejército, con la esperanza de que se conviertan en portadores. Algo que también es importante mencionar es que si algún eldiano se atrevía a oponerse al imperio de Marley o a hacer cualquier cosa fuera de las reglas, como castigo, son enviados hasta la frontera con la isla Paradise, donde les inyectan suero de titán y los condenan a vagar eternamente por la isla, devorando humanos. Tal fue el caso de esta pequeña niña, que sin conocer a sus padres y ni siquiera saber su nombre, fue abandonada en las calles. Ella vivió como una mendiga durante algunos años, hasta que un día un hombre se le acercó y le dio el nombre de Ymir, en honor a la legendaria Ymir Fritz. Luego, este hombre la llevó hasta un culto y los engañó a todos, haciéndoles creer que era una reencarnación de la reina de los eldianos. Desde entonces, comenzó a ser adorada y a recibir lujos que jamás había recibido en el pasado. El hombre que le dio su nombre comenzó a vestir de forma más extravagante y se le veía muy contento. Además, todas las personas que la adoraban también se veían muy felices, por lo que Ymir comenzó a creer que su sola existencia traía felicidad a quienes la rodean, y por eso es por lo que decidió seguir jugando al rol de Ymir. Lastimosamente, todo esto terminó siendo descubierto por las autoridades de Marley, quienes arrestaron a todos los involucrados. En un intento desesperado por salvar su vida, el hombre que le dio nombre a Ymir afirmó que ella lo engañó. A ella no le importó asumir la culpa, con tal de poder salvar a sus adoradores. Pero todo fue en vano, y tanto Ymir como todos los miembros del culto fueron convertidos en titanes y arrojados a la isla Paradise para sufrir un castigo eterno, aunque todo cambiaría 60 años después, cuando por pura casualidad la versión titán de Ymir lograría comerse a un titán cambiante y adquirir sus poderes. Pero eso ya se los contaré más adelante. Cuando el rey Fritz se fue a la isla Paradise, casi todos los miembros de la familia real se fueron con él, pero hubo unos cuantos miembros de la familia Fritz que decidieron quedarse en Marley con la esperanza de que algún día el imperio eldiano iba a poder resurgir. Aquí es cuando comienza la historia de Eren Kruger, mejor conocido como el Búho. Cuando Eren Kruger era apenas un niño, su vida se volvió una pesadilla. Su padre, convencido de que Eldia debía recuperar su antigua gloria, se unió a un grupo revolucionario liderado por los últimos descendientes de la familia real Fritz, los pocos que se habían quedado en Marley. Pero este sueño no duró, y el ejército revolucionario fue descubierto por las autoridades. Como castigo, el señor Kruger y el resto de su familia fueron quemados vivos, mientras el pobre de Eren, oculto en un armario, tuvo que observar sus atroces muertes. El niño fue rescatado por unos amigos de su padre poco antes de que su hogar se quemara por completo. Desde ese día, Kruger hizo una promesa: destruir a Marley y devolver a Eldia su antigua gloria, sin importar lo que cueste. Años más tarde, con la ayuda de un médico eldiano, logró falsificar sus exámenes de sangre, haciéndose pasar por un marleyano y logrando unirse a las autoridades de seguridad pública. Para evitar que su identidad sea descubierta, tuvo que actuar como un verdadero militar marleyano y cumplir todas sus órdenes, lo que lo llevó a torturar, castigar y transformar en titanes a cientos de sus compatriotas eldianos. Ser un infiltrado en el ejército de Marley le permitió a Eren Kruger obtener un montón de información privilegiada del gobierno, la cual utilizó para formar un nuevo grupo revolucionario que más adelante sería llamado los Restauradores de Eldia. Aunque cabe aclarar que por su seguridad, Kruger nunca permitió que ellos conocieran su verdadera identidad, y lo único que sabían sobre él es que era un eldiano infiltrado en el ejército, a quien llamaban el Búho. De alguna forma, el Búho logró robar uno de los 9 poderes titanes, el poder del titán de ataque, y con este poder, que le permite mirar el pasado y futuro de todos sus portadores, pudo trazar un plan que consiste en escoger a un sucesor que tenga todo lo necesario para infiltrarse en Paradise y recuperar el poder del titán fundador, ya que solo con ese poder serán capaces de destruir a los marleyanos. Y la persona que fue escogida fue este pequeño niño que tuvo la valentía de salir de los muros para buscar la libertad. Este niño se llama Grisha Jäger. Era un día normal, cuando inocentemente Grisha y su hermana salieron a pasear por la ciudad. Antes de irse, su madre les advirtió que deben llevar su banda que los identifica como eldianos todo el tiempo y que por nada del mundo podían salir de la valla. Pero en el camino, ambos quedaron impresionados al ver un globo dirigible volando por los aires. Su hermana se puso demasiado feliz y le dijo a su hermano que su sueño es volverse rica para algún día poder manejar un dirigible. Grisha le respondió que eso era algo imposible. Ella le dijo que ya lo sabe, pero aún así le gusta soñar con la idea de poder ver el mundo desde allá arriba.
Fue entonces cuando Grisha decidió hacer algo muy arriesgado. Su profesor le había contado que muy cerca de aquí es donde los globos dirigibles aterrizan, así que tomó la mano de su hermana y se la llevó corriendo fuera de la valla. Ella le recordó la advertencia de su madre, pero Grisha le dijo que no había ningún problema, ya que solo saldrán por poco tiempo. Al cruzar la valla, los guardias les gritaron que se detengan, pero los niños no pararon de correr. En medio de la ciudad, se enfrentaron con la crueldad de las personas, quienes al ver que son eldianos, los golpeaban y los insultaban, diciéndoles ratas o sangre sucia, pero los niños ya estaban acostumbrados, así que siguieron con su camino. Finalmente, lograron llegar hasta el lugar y pudieron ver cómo aterrizaba el dirigible, pero para su mala suerte, en ese lugar se encontraron con 2 miembros de las autoridades. Al ver que son eldianos, ellos les pidieron su permiso de salida, pero ellos no tenían ninguno. El soldado les preguntó si saben qué le ocurre a aquellos que entran a la ciudad sin permiso. Grisha, temblando del miedo, le respondió que sí. Así que ahora el soldado les pregunta, ¿qué prefieren? ¿Labores forzosas o castigo físico? Las labores forzosas implicarían un gran problema para sus padres, así que Grisha escogió el castigo físico y también le dijo que trajo a su hermana en contra de su voluntad, por lo que también quería recibir su parte del castigo. El soldado, que si no se han dado cuenta es Kruger, comenzó a golpearlo repetidamente, mientras que su compañero decidió adelantarse y llevar a la niña de regreso al gueto. Una vez que se quedaron solos, Kruger felicitó al niño por no quitarse el brazalete, ya que el castigo por salir al exterior sin él es ir directo a Paradise, sin importar que solo sea un niño. Muy arrepentido por sus actos, Grisha decide regresar a casa, pero Kruger lo detiene y le dice que ya que vino hasta aquí, debería quedarse a ver el dirigible. Cuando Grisha regresó a casa, su hermana no estaba. Las autoridades la encontraron sin vida en el río. Al día siguiente, los 2 soldados que los descubrieron aquel día accedieron a tener una reunión con sus padres. El tipo les dijo que él únicamente había escoltado a la niña hasta las puertas del gueto Liberio, ya que estaba muy preocupado por ella, y les advierte a sus padres que una niña eldiana no debería andar por las calles de la ciudad sin permiso, y les pregunta si han estado educando a sus hijos apropiadamente, ya que parece que su hijo no comprende bien la posición actual de su gente. A pesar de que era muy evidente que todo lo que decía ese desgraciado era una mentira, sus padres no podían hacer nada al respecto. Su madre, que estaba perdida en la desesperación, solo lloraba en silencio, mientras que su padre solo adulaba a estos bastardos, agradeciéndoles por su testimonio y pidiéndoles disculpas por el comportamiento de sus hijos. En ese momento, Grisha Jäger sintió un odio puro hacia su padre y hacia esos tipos, pero sobre todo maldijo su propia estupidez. Eren Kruger, que estaba observando toda esta situación, pudo notar el profundo odio que sentía aquel niño y se vio identificado a sí mismo en él. Desde ese momento, supo que ese niño sería la pieza clave para su plan. Luego de un suceso tan traumático, lo único que hizo su padre fue seguir las órdenes de los militares y educar a su hijo con la terrible historia de sus antecesores. Historia modificada por los marleyanos, donde se dice que Ymir Fritz fue una chica que hizo un pacto con el demonio para recibir el poder de los titanes, y que luego los eldianos utilizaron este poder para destruir el imperio de los marleyanos. Además, que la gente de Ymir declaró que todas las otras razas eran inferiores y cometieron actos horribles contra ellos, como robar sus tierras, abusar de sus mujeres y esclavizarlos, hasta que finalmente Marley logró robar 7 de sus titanes y se convirtieron en los vencedores de la guerra titán. El único lugar que les quedó a los eldianos fue la isla Paradise, a donde escaparon el rey Fritz y sus súbditos, construyendo los 3 muros y amenazando a todos los que intenten molestarlos. Su padre le explica que no todos los eldianos fueron llevados a la isla, que una pequeña fracción se quedaron en Marley, olvidados y abandonados. Si los marleyanos lo quisieran, podrían matarlos en cualquier momento, pero los marleyanos son personas generosas que les permiten seguir viviendo a pesar de que son descendientes del demonio. Grisha no podía creerlo. A pesar de que su hija acababa de ser asesinada, su padre seguía defendiendo a sus amos, excusándolos y afirmando que los únicos culpables de todo esto son sus propios ancestros. Para Grisha, su padre no parecía más que un perro baboso. Grisha le responde que todo lo que dijeron son mentiras, que era muy obvio que aquel sujeto mató a su hermana, pero, desesperado, su padre le grita que se calle y vuelve a repetirle que todo es culpa de sus ancestros, que cometieron masacres y se aliaron con los demonios. Pero molesto, Grisha también le grita que él y su hermana no hicieron nada de eso, ellos solo estaban caminando por la ciudad. Su padre, con una cara llena de pánico, le pregunta si es que acaso quiere que lo envíen a él y a su madre a Paradise. ¿Acaso lo que quiere es que todos sean convertidos en titanes? Solo basta que corra el rumor de que los Jäger tienen un rencor contra la Oficina de Seguridad Pública y será el final para toda la familia. Su padre le dice que no importa si no cometieron esos crímenes, si lo ve desde el punto de vista histórico de las víctimas, no interesa. Lo único que pueden hacer es vivir en este gueto, con modestia y en silencio. Así que una vez más, le ruega que por favor no haga que su padre y su madre sufran el mismo destino que su hermana. Grisha aceptó la petición de su padre, mientras que en su interior siempre se preguntó quién era el equivocado, si él o el mundo.
Desde entonces, se resignó a vivir la vida que le tocó, a estudiar medicina y a convertirse en el doctor de la clínica de su padre. Pero, a los 18 años, encontró su camino. Un día, un paciente apareció, con una extraña cicatriz en su cuerpo. Él le dijo que era la marca de su gente, ya que él pertenece a un ejército revolucionario. La razón por la que lo vino a ver es porque su informante, el búho, les contó acerca de su historia, de lo que pasó con su hermana, y les dijo que vinieran a reclutarlo, pues sus conocimientos en medicina serían muy útiles para su causa, y juntos finalmente podrían liberarse del imperio marleyano. Gracias a ellos, Grisha pudo descubrir la verdad tras la muerte de su hermana, y es que resulta que ese maldito militar la tiró a los perros, y entonces tomó la decisión de unirse para vengar a su hermana y para que los eldianos regresen al poder. Con la ayuda de Búho, este grupo revolucionario, que se hacía llamar los Restauradores de Eldia, se volvió cada vez más grande. El Búho los proveía con armas y recursos, además de algunos documentos históricos que eran desconocidos para los eldianos. En estos documentos se contaba una historia de Ymir muy diferente, donde en lugar de ser un demonio destructor, era una diosa benevolente que utilizaba su poder para traer riqueza y prosperidad. Un día, el búho les envió un nuevo integrante. Su nombre es Dina Fritz y es una de las últimas descendientes de la familia real que quedan en Marley. Ella tenía información muy importante que su familia resguardó por muchos años, y luego de que se las contara, ellos lo tuvieron más que claro. Tal y como se los había dicho el búho, la clave para revivir al pueblo eldiano es recuperar el poder del titán original. En ese momento, Grisha alzó su voz por encima de todos los miembros y prometió devolverle el poder del titán original a la verdadera familia real que se quedó en la Tierra Madre. Juntos pelearán para que el imperio eldiano nazca otra vez, y en ese momento, Grisha consiguió dos cosas. Se convirtió en el líder del movimiento de restauración eldiana y se ganó el corazón de Dina. Un año después, se casaron y tuvieron un hijo. Su nombre es Seke, y hasta ahí las cosas marchaban bastante bien, pero los marleyanos hicieron algo que los obligó a cambiar todos sus planes. La tecnología cada vez era más avanzada y los marleyanos se dieron cuenta de que muy pronto iba a llegar una nueva era donde el poder de los titanes será superado por las máquinas que usan combustible, y con eso en mente no podían permitir dejar pasar la isla Paradise, ya que ellos están seguros de que es un lugar rico en combustible fósil. Sin embargo, los marleyanos no pueden ir y atacarlos directamente, ya que hasta el día de hoy recuerdan la amenaza del rey Fritz y tienen miedo de que suceda el retumbar. Es por eso que los marleyanos planean hacer lo mismo que el movimiento de restauración, infiltrarse dentro de Paradise y robar el titán fundador. Esto preocupa mucho a nuestros amigos revolucionarios, pues si el ejército marleyano logra llegar antes, todos sus planes serán arruinados. Pero entonces, a Grisha se le ocurrió una solución: enviar a su propio hijo a formar parte del ejército, ya que no se los había dicho, pero los marleyanos comenzaron a reclutar muchos niños eldianos, entre 5 y 7 años, para entrenarlos como soldados, y los que mejor destaquen entre todos recibirán el honor de heredar los poderes titanes y trabajar para Marley. Grisha obligó a su pobre hijo a jurarle lealtad al enemigo y a convertirse en un soldado marleyano. Por la mañana iba a las clases y los entrenamientos con el ejército, y en la tarde sus padres le lavaban el cerebro contándole la verdadera historia de los eldianos, diciéndole que todo lo que dicen en Marley es una mentira y convenciéndolo de que él nació para convertirse en el salvador y rey de los eldianos. Sin darse cuenta, Grisha le estaba haciendo a su hijo exactamente lo mismo que su padre hizo con él. Durante todo ese tiempo nunca se molestó en hablar con su hijo, no como el niño de la familia real, no como la esperanza de Eldia, sino como Seke. Por lo que al final, el niño decidió delatar a sus padres a cambio de su seguridad y la seguridad de sus abuelos. Pero a diferencia de lo que piensa Grisha, Seke no quería traicionarlos, solo lo hizo porque no tuvo más opción. Luego de que Seke se unió al ejército, dio todo de sí mismo para cumplir con las expectativas de sus padres, pero simplemente sus capacidades físicas estaban muy por debajo a las de todos los demás. Los días de Seke consistían en entrenar con el ejército en las mañanas, estudiar la verdadera historia de Eldia con su padre en las tardes y quedarse con sus abuelos en las noches, ya que durante las noches es que sus padres se reunían con el ejército revolucionario, y este tiempo también lo aprovechaba su abuelo para contarle los terribles pecados que cometieron sus ancestros, así que el pobre niño no tenía ni un minuto de descanso. Todo el tiempo estaban tratando de lavarle el cerebro y obligándolo a luchar por un sueño que no era propio. Lo único que quería Seke era pasar algo de tiempo con sus padres, jugar a lanzar la pelota como todos los demás niños, pero esto nunca fue posible. Si algún día llegaba a tener algo de tiempo libre, su padre lo obligaba a usar ese tiempo para seguir estudiando. Así que Seke entendió que la única forma en que podía ganar el amor de sus padres era cumpliendo sus expectativas y convirtiéndose en el héroe que ellos tanto querían que fuera. Pero la realidad es dura, y Seke no tenía las cualidades necesarias para convertirse en un soldado. Cuando sus padres vieron el entrenamiento público y vieron que su hijo nunca podría convertirse en un guerrero, sintieron una enorme decepción, y al ver eso, el pobre niño no pudo evitar romper en lágrimas.
Al llegar a casa, Seke continuó llorando mientras sus padres discutían y gritaban porque su hijo fue una decepción y ahora todos sus planes se habían arruinado. Sin embargo, hubo una persona que se fijó en Seke y a pesar de su pobre estado físico, se dio cuenta de que ese niño era especial. El nombre de esta persona es Tom Sawyer y es el actual portador del Titán Bestia, pero al igual que Seke, él tampoco destaca en combate, pues en realidad su ocupación principal es el estudio e investigación de los titanes. Xavier se acercó a Seke y le dio aquello que siempre quiso y que sus padres nunca le dieron: atención y pasar tiempo con él. Xavier fue el único que le ofreció consuelo luego de haber fracasado frente a sus padres, y de esta forma la relación entre ambos se volvió cada vez más fuerte. Seke ya tenía muy en claro que nunca podría cumplir las expectativas de sus padres y que nunca iban a poder salir del gueto, pero él estaba bien con eso, siempre y cuando pudieran seguir con sus vidas. No obstante, mientras iba caminando por la academia, pudo escuchar la conversación de dos soldados marleyanos, quienes hablaban de que estaban muy cerca de descubrir a esos revolucionarios que se hacen llamar los restauradores de Eldia. Incluso sabían sobre el búho y conocían la ubicación donde hacen sus reuniones todas las noches. Lo único que les faltaba era reunir algunas evidencias para capturarlos. Seke no fue capaz de contarle esto a sus padres, pero sutilmente les pidió que ya dejaran de hacer estas cosas peligrosas y que olvidaran la revolución. Pero esto solo hizo enfurecer enormemente a su padre. Y entonces el pequeño niño comprendió que estaban condenados, que sin importar lo que haga, sus padres serían atrapados y toda su familia sería convertida en titanes y arrojados a Paradise. Xavier encontró al niño llorando, desconsolado, y le preguntó qué es lo que sucede. Seke le contó todo acerca de sus padres, y con sus ojos llenos de lágrimas, le dio gracias por haber jugado a la pelota con él, prometiéndole que a pesar de que se ha convertido en titán, va a pensar en él de vez en cuando. Xavier ya se había encariñado mucho con él, y no podía permitir que su vida terminara de esta forma, así que le dio una solución: acusar a sus padres. Esa es la única manera. Si él acude a las autoridades, demostrará su lealtad y podrá salvar su vida y la de sus abuelos. Seke no podía hacer algo como eso, pero Xavier le hizo caer en cuenta de todas las cosas horribles que le hicieron. Sus padres solo lo han estado usando para beneficio de su temerario plan, sin importarles el riesgo que corre su vida y la de sus abuelos, esperando algo de él, egoístamente, abandonándolo y obligándolo a luchar por un sueño que nunca tuvo. Xavier hizo que el pobre niño finalmente aceptara la realidad. Sus padres nunca lo han querido, y eso le dio la valentía suficiente para traicionarlos y proteger su vida y la de sus abuelos. Tanto Grisha como todos los otros revolucionarios fueron torturados de maneras horribles para sacarles información sobre el búho. Sin embargo, ellos nunca conocieron su identidad y no sabían nada sobre él. Así que a pesar de que les quitaron todos sus dedos, no pudieron obtener nada de información más allá del plan que tenían de infiltrarse en Paradise y robar el poder del titán fundador. Cuando finalmente terminaron con las torturas, les vendaron los ojos y los llevaron en barco hasta la isla Paradise. Esta es la frontera que divide la isla del resto del mundo, y aquí cada uno de los compañeros de Grisha comienza a ser transformado en titán. Y lo peor de todo es que el líder de esto es el mismo bastardo que mató a su hermana. La siguiente que iba a ser transformada es su esposa. Grisha les reveló que ella tenía sangre real, con la esperanza de que le perdonaran la vida, pero este soldado lo tira contra el piso y lo calla antes de que pueda seguir hablando. Su esposa se despide, diciéndole que sin importar en qué se convierta, va a encontrarlo para volver a estar juntos. Y es así como Dina se termina convirtiendo en este horrible titán que más tarde se comerá la madre del protagonista de toda esta historia. Pero ustedes ya saben, no nos adelantemos. Luego de ver el terrible destino de su esposa, Grisha finalmente se armó de valor y confrontó al asesino de su hermana. Al ver que pudo reconocerlo, el desgraciado le ordenó a todos los soldados regresar al barco. Al igual que con su hermana, este desgraciado quiere hacerlo sufrir y divertirse con su muerte. Así que toma la inyección titán y ajusta la dosis para que este hombre se convierta en un titán pequeño, de unos 3 o 4 metros, y luego va a lanzar a Grisha sin transformarse, para que tenga que pelear por su vida. Entre más tiempo logre sobrevivir, más divertido será para ellos. El desgraciado admite que su hermana no hizo nada malo, pero la verdad es que no se arrepiente. Haberla matado no le duele ni un poco, pues le dice que ellos no son humanos, que criaturas que son capaces de transformarse en esos monstruos no son más que ratas, y a las ratas hay que exterminarlas antes de que se conviertan en una plaga. Y ahora está listo para arrojarlo con el titán, pero justo antes de hacerlo, Kruger lo empuja, salvando a Grisha y otorgándole su tan preciada venganza. Finalmente, le revela que él es el búho, y antes de que los soldados pudieran alcanzarlos, utiliza sus poderes de titán para destruir el barco y a todos los que estaban ahí. Grisha tenía muchas preguntas, pero lo más importante es, ¿por qué no utilizó sus poderes para salvar a todos los demás? ¿Por qué solo lo salvó a él? Kruger cae de rodillas y confiesa ante Grisha todos los pecados que ha cometido, pues no solo dejó que ellos murieran, sino que él mismo mató y transformó a cientos de sus compatriotas. Pero a pesar de todo, no se arrepiente,
pues él cree profundamente que su sacrificio fue por el bien de Eldia. Además, le dice que haberlo salvado no hubiera servido de nada. Si les hubiera contado a los marleyanos que su esposa tiene sangre real, quizás no hubiera sido transformada, pero la hubieran condenado a vivir como un simple vientre, obligada a parir hijo tras hijo por el resto de su vida. Y en cuanto a los demás, tampoco lo salvó, porque solo puede darle su poder de titán a una persona, y solo esa persona será capaz de llegar con vida hasta los muros. Kruger le cuenta a Grisha toda su historia, y le dice que ahora es su turno de cumplir con la última misión, heredar su poder de titán, infiltrarse en los muros y recuperar el poder del titán fundador, tal y como lo habían planeado. Kruger también le confiesa que muchas de las cosas y documentos que él entregó al ejército revolucionario eran falsos. Él mismo los escribió con el objetivo de levantarles la moral, como por ejemplo aquellos documentos donde se habla de Ymir como una diosa benevolente que solo trajo riqueza y prosperidad al mundo. Pero también le dice que la versión de la historia marleyana también es falsa. A final de cuentas, en este mundo no existe tal cosa como la verdad. Cualquiera puede ser un dios o un diablo, dependiendo de la persona que lo esté viendo. Además, le confiesa otra cosa que nunca les había dicho, y es que aquellos que heredan el poder de los titanes solo pueden vivir 13 años, y él ya estaba a punto de cumplir su ciclo, por lo que ya no tienen tiempo que perder. Es momento de que Grisha tome su poder y cumpla con su parte del plan. Al principio, Grisha no quiere aceptarlo. Él se sentía como alguien inútil, alguien que ya no tenía nada por lo que luchar. Ya había conseguido su venganza y ya ni siquiera le quedaba odio contra los marleyanos. Pero a Kruger esto no le importa. A final de cuentas nunca lo escogió por su odio hacia Marley. Lo escogió porque ese día salió del muro. Si nunca hubiera salido de los muros, su hermana nunca hubiera muerto. Nunca se hubiera unido al ejército revolucionario y estaría viviendo una vida tranquila con su esposa y sus hijos. Pero decidió salir. Al igual que él, Grisha desea la libertad. Y para eso, sus hermanos han pagado un precio muy alto, así que la única forma en que pueden pagar sus deudas es seguir adelante hasta el final. Y para ello, debe usar el poder de su titán, el titán de ataque. Un titán perfecto para él, porque este titán siempre ha buscado la libertad en todas las generaciones. Un dato curioso es que justo antes de transformarlo, Kruger le dice que debe crear una nueva identidad cuando entre en los muros, que debe conseguir una nueva esposa, formar una nueva familia y que debe amar a todos en los muros, pues esa es la única forma de evitar caer en el mismo bucle, en los mismos errores, y es la única forma en que podrá salvar a Mikasa y Armin. Grisha le pregunta de quién diablos está hablando, pero Kruger tampoco lo sabe, no sabe de quién serán esos recuerdos. Con esto, ya nos estaban dando un spoiler de que Eren es el responsable de que todas las cosas hayan ocurrido tal y como ocurrieron. Pero no nos adelantemos. Una vez que Grisha logró llegar hasta los muros, se encontró con un joven llamado Cait Shadis. En aquel entonces, era un soldado de la Legión de Reconocimiento y se alarmó mucho al ver que había un ciudadano fuera de los muros, ya que recordemos que los humanos de Paradise piensan que el mundo fue invadido por los titanes y que ellos son los últimos sobrevivientes. Por tanto, no podía comprender cómo es que este sujeto pudo salir de los muros sin permiso y cómo es que ha logrado sobrevivir. Aquí es cuando Grisha hace lo que le dijo Kruger y finge que ha perdido la memoria, que no tiene ni idea de dónde está y que lo único que recuerda es que se llama Grisha Jäger y que es un doctor. Luego de interrogarlo, Shadis lo dejó ir, pero antes, Grisha le pidió dos favores. Uno, que lo presentara en un hospital para poder trabajar como médico, y segundo, que le enseñe todo acerca de este mundo. De esta forma, Shadis le explicó que luego de que los titanes invadieran el mundo, los últimos sobrevivientes lograron construir las 3 murallas que los protegen, que toda la civilización es gobernada por el rey y que hay 3 organizaciones militares. La primera son las tropas estacionarias, que se encargan de proteger y mantener el orden dentro de las murallas. Luego está la policía militar, que es una división de élite que se encarga de servir al rey. Y por último, la Legión de Reconocimiento, quienes salen de las murallas a luchar contra los titanes en búsqueda de un mejor futuro para los humanos. Pero le confiesa que hasta ahora, lo único que han logrado es que el miedo hacia los titanes aumente y que todo el mundo los ve como unos idiotas que solo prueban que el rey tiene razón y que nadie debe salir de los muros. Pero Grisha no está de acuerdo. Para él, ellos son mucho más inteligentes y valientes que cualquier otra persona dentro de los muros. Le dice que la Legión de Reconocimiento es la prueba viviente de que la imaginación y el alma son libres. En definitiva, ellos son el orgullo de la humanidad. Desde ese momento, ambos se convirtieron en grandes amigos y las palabras de Grisha lo llenaron de motivación para seguir luchando con todo de sí mismo. Que por cierto, algo que olvidé mencionar es que durante una de sus charlas, Shadis lo llevó a su taberna favorita, donde trabajaba la mujer de la que estaba enamorado en secreto. Su nombre es Carla, y luego de que ella y toda su familia contrajeron un virus mortal y el Dr. Jäger le salvara la vida, ella terminó enamorada de él. Y se casaron. El comandante de la Legión de Reconocimiento murió a manos de un titán, y Shadis fue seleccionado para convertirse en el próximo comandante. Uno de sus sueños se había cumplido, pero no tenía ganas de celebrarlo,
porque su mejor amigo se convirtió en el esposo de la mujer que amaba. Por cierto, otro dato curioso es que durante toda la historia de Grisha en las murallas, el borracho de Hannes siempre estaba presente, que les recomiendo que lo recuerden porque será importante más adelante en la historia. Los años pasaron, pero a pesar de que Shadi se convirtió en comandante, no pudo lograr nada. Casi todas sus misiones eran un fracaso y muchos de sus soldados morían, pero entre todos había un joven chico que resplandecía. Su nombre era Erwin Smith, y él era muy inteligente. Se le ocurrían planes y estrategias brillantes que permitirían cambiar el futuro de la Legión de Reconocimiento, pero el comandante Shadis se negaba a reconocerlo y le dijo que podría intentar sus estrategias una vez que sea comandante. Por este motivo es que las cosas nunca cambiaron. La reputación de Shadis cada vez empeoraba y sus propios soldados comenzaron a hablar a sus espaldas, deseando que muera rápido para poder cambiar de comandante. Al regresar a casa, luego de una de sus tantas derrotas, Shadis pudo reconocer a Carla, quien estaba a cargo de un pequeño niño. Como Shadis decidió alejarse de ellos, no se había enterado, pero Carla y Grisha tuvieron un hijo, a quien llamaron Eren Jaeger, en honor al hombre que salvó la vida de su padre muchos años atrás. Claro que, obviamente, esto nadie lo sabe, ya que es un secreto. Carla se sentía triste por Shadis y le preguntó si él va a continuar haciendo esto hasta el día de su muerte. Esta fue la gota que colmó el vaso. Todos los sentimientos que había estado reprimiendo explotaron y con un grito le dijo que la mayoría de los hombres tienen una miserable vida ordinaria, produciendo nada más que mierda, pero en cambio, él quería ser un hombre diferente, un hombre especial, capaz de hacer grandes obras. Pero Carla le dio una respuesta que lo haría cuestionarse toda su vida. Ella le respondió que no necesariamente tiene que ser reconocido por los demás. Ella no cree que todas las personas deban convertirse en alguien importante, pues para ella, todas las personas ya son especiales por el simple hecho de nacer en este mundo. Así que Shadis finalmente aceptó la realidad. Quizás su deber no se encuentra siendo el comandante de la Legión de Reconocimiento, por lo que renunció a su puesto y le dio su lugar como comandante a Erwin Smith, quien tal y como imaginaba, logró cambiar por completo la historia de la Legión de Reconocimiento. Shadis terminó trabajando como instructor de la tropa de reclutas y cuando vio que el hijo de Carla quería convertirse en un soldado, intentó detenerlo, saboteando su equipo para que no pudiera superar las pruebas, pero nuevamente el destino le demostró que él es solo un espectador, una persona común, sin la capacidad de cambiar algo. Pero todavía falta bastante para llegar a esto, así que no nos adelantemos, porque primero debemos hablar de otros personajes importantes dentro de las murallas. Varios años después de que el rey creara su paraíso, sus descendientes continuaron gobernando dentro de los muros y heredando el poder del titán fundador. Pero llegó cierto punto en que la familia Fritz decidió que lo mejor era ocultarse, así que la verdadera familia real cambió sus apellidos de Fritz a Reis y en su lugar dejaron a un rey falso, que es un viejo senil que solamente se sienta en una silla y actúa como si fuera el rey. Mientras que en las sombras, el verdadero rey de los muros es aquel que hereda el poder del titán fundador y que conoce la verdadera historia de este mundo. Además, este rey es también quien comanda la policía militar. Es en este punto cuando conocemos a Uri y a Rod Reis. Ellos son los hijos del rey y hasta ahora nunca han podido entender por qué su padre no hace nada. Ellos siempre le piden que por favor utilice su poder para erradicar a todos los titanes y liberar a la humanidad, pero él se niega a hacerlo, aunque en realidad es que no puede, ya que como les comenté antes, el rey Fritz 145 hizo un pacto de renuncia a la guerra, el cual impide que cualquier heredero de la familia real pueda usar por completo el poder del titán fundador, y también provoca que herede su mentalidad pacifista. Tiempo después, llegó el momento en que uno de ellos debía convertirse en el nuevo rey. Uri fue el niño elegido, y Rod esperaba con ansias que finalmente su hermano iba a utilizar su poder para acabar con los titanes. Pero, una vez que Uri heredó el poder del titán fundador, también heredó las memorias del mundo, y con ello, la ideología del rey Fritz, por lo que tampoco, nunca hizo nada. Un día, Uri Reis sería atacado por un temible vándalo, conocido como Kenny el Destripador. Para Uri no fue ningún problema detenerlo con sus poderes titanes. Sin embargo, cuando Uri descubre que Kenny pertenece a la familia Ackerman, lo libera y le pide perdón por todas las atrocidades que su familia le ha hecho a su clan durante tantos años, e incluso le permite poner su arma contra su cabeza para tomar venganza si así lo quiere. Pero Kenny decide no matarlo y en cambio comienza a trabajar para él en la policía militar. Bastante curioso que el tipo que se hizo famoso por matar a policías militares terminó convirtiéndose en el comandante de ellos. Y es que Kenny Ackerman, como su nombre lo indica, es uno de los pocos Ackerman que quedan en los muros. Debido a la persecución de la familia real, todo su clan fue condenado a vivir escondido y en la pobreza. Con el objetivo de salir adelante y enfrentar las injusticias de este mundo, Kenny terminó convirtiéndose en un criminal y debido a su crueldad y grandes habilidades, se ganó el apodo de Kenny el Destripador. Luego de que su abuelo falleciera, Kenny fue en búsqueda de su hermana perdida y logró encontrarla en la ciudad subterránea, uno de los lugares más pobres dentro de los muros y donde tuvo que vivir todo este tiempo, trabajando como prostituta.
Lastimosamente, cuando Kenny la encontró, ella ya había fallecido y lo único que dejó fue un pobre niño muriéndose de hambre. Si tienen curiosidad, no se sabe quién es el padre, ya que quedó embarazada de uno de sus tantos clientes, pero sí sabemos su nombre, Levi Ackerman. Kenny nunca le dijo que es su tío, ni tampoco quiso hacerse responsable de él, ya que desde su punto de vista no tiene lo necesario para ser padre, pero sintió pesar por ese niño, así que decidió enseñarle cómo sobrevivir en este lugar. Bajo sus enseñanzas, Levi aprendió a robar, a usar un cuchillo, a comportarse entre las personas y a usar la fuerza bruta para obtener todo lo que quiera. Y una vez que Kenny sintió que ya estaba listo para sobrevivir solo, simplemente desapareció. Levi siguió aplicando todo lo aprendido y con el paso del tiempo se hizo de un nombre en la ciudad subterránea. Era el líder de todo un grupo de adolescentes que se dedicaban a robar para poder sobrevivir. Entre los miembros se encontraban sus dos mejores amigos, Farlan, que se encarga de la administración y las finanzas del negocio. A pesar de ser un criminal, este chico tiene un corazón muy bondadoso y siempre busca la forma de apoyar a los jóvenes que están pasando por situaciones difíciles. Isabel, una chica huérfana que ha tenido que pasar por un montón de situaciones horribles. Ella es una chica de muy buen corazón que tiene un amor muy profundo hacia los animales. De alguna forma, estos chicos lograron hacerse con 3 equipos de maniobras tridimensionales y sin tener nadie que les enseñe, aprendieron a usarlo de una forma increíble, lo cual les permite robar sin que nadie pueda atraparlos. Pero no sientan lástima por las víctimas, ya que en este lugar los comerciantes abusan de las personas, vendiendo sus productos a precios extremadamente caros, aprovechándose de que las personas de este lugar no pueden salir a la superficie por 2 motivos. El primero es que todas las entradas son custodiadas por diferentes grupos criminales que les cobran precios absurdos para poder subir, y la segunda razón es que para poder vivir en la superficie deben tener un permiso especial que los registre como ciudadanos de los muros, y por claras razones nadie lo tiene. Así que nuestros muchachos roban a los comerciantes y venden sus productos a precios más bajos, permitiendo que los ciudadanos puedan comprar lo que necesitan a precios justos y utilicen las ganancias de sus ventas para ayudar a los chicos huérfanos que los necesitan. El mayor sueño de estos chicos es poder vivir en la superficie y apreciar el verdadero cielo, pero ellos sabían que eso nunca sería posible, hasta que un día un tipo apareció con una propuesta bastante tentadora. Si ellos se encargaban de asesinar a Erwin Smith, que para aquel entonces era el vicecomandante de la Legión de Reconocimiento, les pagarían con muchísimo dinero y les darían todo lo necesario para comenzar una nueva vida en la superficie. Levi rechazó la propuesta de inmediato, pues ellos no se dedican a hacer este tipo de cosas, pero el tipo les dijo que como anticipo iban a llevar a este muchacho a la superficie y le pagarían todos sus tratamientos médicos, pues el pobre estaba sufriendo por una enfermedad letal que si no es tratada a tiempo le iba a pudrir toda la pierna. Y además, también les dijo que Erwin ya se había enterado de las cosas que hacen aquí en la ciudad subterránea y que muy pronto iba a venir por ellos. Así que Levi y los muchachos decidieron aceptar, pues si el tipo ya los tiene en la mira, de todas formas van a tener que defenderse. Y así fue, unos cuantos días después, mientras estaban trabajando, todo un pelotón de miembros de la Policía Militar y la Legión de Reconocimiento comenzaron a perseguirlos. Nuestros muchachos se resistieron un poco para no hacer las cosas tan evidentes y luego se dejaron atrapar. Erwin, que los había estado estudiando todo este tiempo, les dijo todos los crímenes que habían realizado y el castigo que tendrían que recibir. Pero les dio una oportunidad de librarse de todo y comenzar una nueva vida, y esa es unirse a la Legión de Reconocimiento. Es de esta forma que nuestros muchachos terminaron uniéndose a la Legión y pudieron salir a la superficie por primera vez. Al principio, los demás miembros de la tropa no los querían aceptar, ya que ninguno de ellos pasó por el entrenamiento de cadetes y además eran criminales, así que consideraban que no eran dignos. Pero, durante los entrenamientos, ellos les callaron la boca y demostraron que sus habilidades podían incluso superar a la de los miembros más veteranos. Los muchachos tenían que cumplir con 2 misiones. La primera era robar un documento muy importante que tenía Erwin, y la segunda era asesinarlo. Pero a pesar de que buscaron en toda su oficina, no pudieron encontrar el documento, lo que significa que Erwin lo lleva consigo a todas partes. Así que tuvieron que esperar hasta el día de la misión, una misión de reconocimiento donde la Legión iba a poner a prueba una nueva estrategia que inventó Erwin, la cual evita encontrarse con los titanes, reduciendo en gran medida el número de muertes y permitiéndoles recorrer grandes trayectos. Durante esta misión, ellos tenían que acabar con él, pero las cosas terminaron bastante mal. Al inicio, todo iba perfecto. Nuestros muchachos se encontraron con algunos titanes, pero pudieron deshacerse de ellos fácilmente, dejando impresionados a todos los miembros de la tropa. La estrategia de Erwin estaba funcionando tal y como se esperaba, y a diferencia de otras misiones, el número de víctimas estaba siendo mucho más bajo. Sin embargo,
ocurrió algo que no estaba previsto. Una fuerte lluvia invadió el lugar, creando una espesa y enorme neblina que les impedía ver a los demás compañeros y tampoco les permitía saber de dónde venían los titanes. Para los chicos, esta era la oportunidad perfecta. En medio de la confusión, podrían eliminar a Erwin sin dejar rastro, pero no podían ir todos juntos, ya que si se encontraban con algún otro grupo de soldados sería demasiado sospechoso, por lo que Levi decidió ir solo. Como comandante, Erwin se encontraba en la delantera del pelotón, así que Levi aumentó la velocidad de su caballo para ir hasta el frente, pero en el camino se topó con una horrible situación. Los soldados que estaban justo delante habían sido asesinados, y uno de ellos, que estaba a punto de morir, le dijo que todo esto fue por culpa de una normal. Que ustedes no lo saben, pero los titanes excéntricos, aberrantes o anormales son aquellos titanes que por razones desconocidas tienen un comportamiento impredecible, llegando a ser mucho más rápidos, más fuertes o a hacer cosas muy extrañas como caminar a 4 patas y saltar. Además, en algunos casos, estos titanes suelen hacer cosas que denotan cierto grado de inteligencia. El caso es que uno de estos titanes había masacrado a todos estos soldados y sin que Levi se diera cuenta, había pasado justo por al lado suyo. Levi corrió lo más rápido que pudo para salvar a sus amigos, pero lastimosamente llegó demasiado tarde. En ese momento sintió una ira tan inmensa, tan profunda, que no solo mató al titán, sino que lo hizo sufrir cortándolo en pedacitos. Más tarde, Erwin llegó a la escena y lo felicitó por haber logrado lo imposible, pero furioso, Levi arremete contra él y le confiesa que la única razón por la que se unieron a este maldito grupo fue para matarlo. Erwin saca de su bolsillo el documento que tanto estaba buscando y le dice que no es nada más que un papel falso, que el verdadero lo entregó hace mucho tiempo y que la persona que lo contrató para esto ya se encuentra en la cárcel, pagando por sus crímenes, así que seguir en su contra ya no tenía ningún sentido. Pero esto solo hizo que la furia de Levi aumente, pues eso significa que él siempre supo sus verdaderas intenciones y solo los había estado manipulando, controlando como a simples marionetas. Uno de sus compañeros lo detuvo antes de poder tocar a Erwin y entonces Levi se derrumba. Pero Erwin le dice que no debe arrepentirse, que los remordimientos no le permitirán decidir correctamente, que solo terminará dejando todo en manos de alguien más y al final solo esperará la muerte. Le dice que nadie sabe lo que deparará el futuro, que las decisiones que toma solo tienen sentido cuando lo encaminan a tomar otra decisión. Le dice que esta expedición aún no ha terminado, así que le pide que vaya con ellos, porque aún necesitan de su fuerza. No pueden dejar que la muerte de todos sus compañeros sea en vano. Levi siempre ha confiado en su propia fuerza y en las decisiones de sus camaradas, pero la verdad es que nadie sabe qué va a suceder en el futuro. Pero por alguna razón, él siente que ese hombre puede ver algo que él no está viendo. Es por eso, por lo que desde ese día decidió seguirlo y prometió que jamás se iba a arrepentir de su decisión. Una decisión que lo llevaría a convertirse en el soldado más fuerte de toda la historia de la Legión de Reconocimiento, aunque con el terrible precio de tener que ver morir a todos los que alguna vez consideró sus amigos. Por cierto, un dato curioso que olvidé mencionar es que Levi es un maniático de la limpieza. Como hemos podido apreciar, Erwin es uno de los personajes más importantes de toda la historia. Es el hombre que cambió por completo la Legión de Reconocimiento, y todo esto lo hizo para poder cumplir su gran sueño: conocer la verdad sobre este mundo. Pues la vida de Erwin quedaría marcada para siempre por el trágico evento que sufrió su padre. Resulta que él era un profesor de secundaria. De hecho, Erwin era uno de sus estudiantes. Según lo que él recuerda, era un día bastante normal, y él les estaba enseñando sobre historia, sobre cómo la humanidad fue encerrada en estos muros. Les explicó que todos los registros históricos de la vida fuera de las murallas desaparecieron, y también les enseñó que gracias a toda esta situación, los humanos se unieron para finalmente formar un mundo ideal y sin conflictos dentro de las murallas. Mientras escuchaba la clase, Erwin tuvo dudas sobre ciertas cosas, así que le hizo una pregunta a su padre, pero él evadió darle una verdadera respuesta y simplemente dio por terminada la clase. Sin embargo, una vez que regresaron a casa, su padre le dio la respuesta. Le dijo que en los libros de historia repartidos por el gobierno había varios misterios y contradicciones, pues incluso si los antiguos libros de historia hubieran desaparecido, las primeras generaciones debieron haber sido capaces de compartir sus recuerdos y experiencias con su descendencia, por lo que es prácticamente imposible que no tengan nada de información de la vida fuera de las murallas. Lo que su padre le dijo después generó un gran impacto, incluso para un niño de su edad. Así que al día siguiente le contó a sus compañeros lo que su padre le dijo, y ahí fue cuando unos oficiales se acercaron a preguntarle más detalles. Pocos días después, su padre desapareció y luego lo hallaron muerto en una ciudad lejana, supuestamente como víctima de un accidente. Pero aquí, todos sabemos que le pasó lo mismo que a los periodistas mexicanos. F. Por culpa de su traición, su padre fue asesinado por la policía militar, y desde entonces, demostrar que la teoría de su padre era cierta, se convirtió en la misión de su vida. ¿Y cuál era esa teoría?, se preguntarán. Pues su padre creía que hace más de 100 años el rey alteró las memorias de todas las personas dentro de los muros para poder controlarlas, y como ya vimos al inicio de este video, tenía toda la razón.
Lastimosamente, Erwin no alcanzó a vivir lo suficiente para cumplir su sueño, pero sin dudas fue quien sentó las bases que le permitió a la humanidad descubrir la verdad oculta más allá de estos muros. Y bueno, como ya pudieron darse cuenta, el verdadero trabajo de la policía militar es el de silenciar a todos aquellos que puedan poner en peligro al rey o al gobierno, desde maestros extremadamente inteligentes, parejas que intentaban sobrevolar el cielo, ancianos que intentaron crear horribles armas que podrían amenazar al rey e incluso prostitutas de campo que viven en granjas de la zona. Aunque cabe aclarar que los miembros de la policía militar hacen todo esto porque piensan que de esta forma están protegiendo la paz dentro de los muros, una paz que ha durado casi un siglo. Varios años habían pasado, el hijo de Grisha y Carla ya estaba más grande y el día de hoy había ido a acompañar a su padre a su trabajo. Grisha atendía de forma particular a una familia que vive alejada en las montañas, ocultándose del gobierno y de los criminales, ya que el padre pertenece al perseguido clan Ackerman y la madre pertenece al ya casi extinto clan oriental. Lastimosamente, cuando llegaron a la cabaña, los encontraron muertos y su hija no estaba por ninguna parte. Resulta que unos criminales lograron encontrarlos. Lo que ellos querían era secuestrar a la madre y a la hija, pues al ser descendientes del clan oriental, iban a poder venderlas a un buen precio en el mercado negro. Sin embargo, tanto el padre como la madre opusieron resistencia y es por ese motivo que tuvieron que matarlos. Ahora solo les quedaba la niña, a quien la tenían secuestrada en otra cabaña cerca de este lugar. Grisha le dijo a Eren que lo espere mientras él iba a pedir ayuda, pero Eren sabía que la policía no iba a llegar a tiempo y que la única forma de poder salvarla es actuando ahora mismo. Fue de esta forma que Eren logró encontrar el lugar donde la tenían secuestrada y entró haciéndose pasar por un pobre niño perdido en el bosque. Los perpetradores lo dejaron entrar pensando que también podrían secuestrarlo, pero Eren, con una total frialdad, asesina al primero. El otro tipo corrió hacia el cuarto donde Eren estaba oculto, pero el chico con un ingenio increíble creó una lanza improvisada para acabar con él y luego siguió cortándolo múltiples veces mientras lo insultaba por ser una maldita basura. Luego de tan atroz escena, Eren se comportó como si no hubiera pasado nada y simplemente liberó a la niña. Ella se presentó como Mikasa, y Eren le contó que él es el hijo del Dr. Jäger, quien había venido para atender a sus padres. Sin embargo, las cosas se ponen complicadas cuando Mikasa recuerda que en total eran 3 secuestradores. El desgraciado logró patear el cuchillo antes de que Eren pudiera tomarlo, y ahora lo alza del cuello para vengar la muerte de sus amigos. Eren le grita a Mikasa que debe luchar, y ella, llena de nervios, toma el cuchillo sin saber qué hacer. El pánico invadió su cuerpo, y las lágrimas comenzaron a caer. Pero entonces, Mikasa comprendió que si no hacía algo, su salvador iba a morir, igual que a sus padres. Es en ese momento que sus genes Ackerman se activaron y Mikasa tuvo su despertar. Los policías no podían creer lo que estaban viendo. Esos niños mataron a 3 adultos, pero lo más impresionante fue la muerte de este sujeto, pues le habían clavado un puñal por detrás, directo al corazón. Algo que solo podría lograr un verdadero asesino de élite. Grisha regañó a su hijo por haber cometido tal imprudencia y le dijo que debe valorar más su propia vida. La pobre Mikasa estaba muerta de frío, toda su familia acababa de morir y ya no tenía ningún lugar al cual regresar. Así que Eren cubrió su cuello con una bufanda roja y la invitó a formar parte de su familia. Desde entonces, algunos años pasaron. Eren y Mikasa eran prácticamente mejores amigos, junto con otro chico que se llama Armin, un chico muy inteligente que tiene el sueño de poder salir de las murallas para algún día conocer el mar. Lastimosamente, por sus pensamientos y por su físico, hay varios matones que les encanta meterse con él. Pero Eren y Mikasa siempre están ahí para salvarlo. Luego del accidente, Mikasa se convirtió en una chica bastante fría, que casi no demuestra sus emociones y cuya mayor preocupación es proteger a Eren, ya que le encanta estar metiéndose en problemas. Además, luego de su despertar, adquirió una fuerza y unas capacidades físicas sobrehumanas, razón por la que todos los niños le tienen mucho miedo. Eren, por otra parte, heredó el mismo deseo de libertad de su padre, y es por esa razón que admira mucho a la Legión de Reconocimiento y tiene el sueño de algún día poder formar parte de sus filas. Sin embargo, en aquel entonces, los miembros de la Legión eran vistos como unos estúpidos que arriesgan su vida sin ninguna razón, pues durante esta época todas las misiones de la Legión terminaban siendo un fracaso, trayendo nada más que un montón de muertes. Así que para evitar que Eren se una a este escuadrón suicida, Mikasa le contó a sus padres cuál era su sueño. Su madre comenzó a regañarle, diciéndole que no puede unirse a la Legión de Reconocimiento, que todas las personas que entren ahí terminan muriendo, mientras que por otro lado, su padre le hizo una sola pregunta: ¿por qué quiere salir? La respuesta del niño es que no quiere vivir toda su vida dentro de las murallas sin saber qué es lo que está pasando en el mundo exterior. Además, él no quiere que las vidas de todos los que habían muerto hasta ahora hayan sido en vano. Lastimosamente, su padre ya tenía que irse porque el barco iba a zarpar muy pronto.
Carla le dice que primero tiene que detener a Eren, pero Grisha le responde que el espíritu investigador de un hombre es algo que las palabras de otro no pueden reprimir, y antes de marcharse, le prometió a su hijo que una vez estuviera de regreso, le iba a mostrar lo que siempre había mantenido en secreto dentro del sótano. Lastimosamente esto nunca sucedió, pues antes de que su padre regresara, ocurrió un evento que cambiaría la historia para siempre. Un enorme titán gigante, mucho más alto que las murallas de 50 metros, apareció y con una patada destruyó la entrada al distrito Shiganshina, un muro que había protegido a la humanidad por más de 100 años. En ese momento, Eren, Mikasa y Armin se encontraban juntos. Armin les dijo que debían correr, pues muy pronto los titanes iban a entrar en las murallas, pero Eren no podía irse, primero tenía que buscar a su madre. Mikasa se fue corriendo con él, pero el miedo no le permitió a Armin acompañarlos. Lo que encontraron fue su casa aplastada por un pedazo del muro y a su madre atrapada en medio de los escombros. A pesar de que los niños intentaron salvarla, no tenían la fuerza suficiente para mover la columna que la había aplastado. Carla les gritó que deben dejarla aquí y correr hacia un lugar seguro, pues aunque pudieran sacarla, sus piernas ya habían sido aplastadas y ya no iba a poder sobrevivir. Pero ni Eren ni Mikasa quieren rendirse, ambos quieren salvar su vida. Y lo peor de todo es que un titán venía justo en esa dirección. De repente, Hannes, un miembro de las tropas estacionarias, que es un gran amigo de Grisha y a quien Eren siempre ha criticado por ser solo un borracho que no hace nada, aparece, dispuesto a luchar contra el titán para salvarlos, pero Carla lo detiene y le dice que en lugar de luchar, mejor tome a los niños y escape. Hannes le responde que no debe subestimarlo, él va a acabar con ese titán y a salvarlos a todos, como una muestra de agradecimiento por todo lo que su familia ha hecho por él. Pero llena de lágrimas, Carla le gritó, suplicándole que por favor salve a los niños. En ese momento, Hannes comenzó a dudar. ¿Qué debería hacer? ¿Asegurarse y salvar a los niños o arriesgarse para luchar contra el titán y pagar su deuda? Pero, cuando vio a ese monstruo de cerca, la respuesta fue más que clara. Él no podía hacer nada contra esa cosa, así que se dio la vuelta, tomó a los niños y salió corriendo. Carla le dio las gracias por salvarlos y le gritó a Eren y a Mikasa que por favor sobrevivan. El pobre Eren no pudo hacer nada más que observar cómo devoraban a su madre. Eren comenzó a golpear y a patear a Hannes, culpándolo por la muerte de su madre. Le dice que si él no se los hubiera llevado, la habrían podido salvar. Si él no hubiera estado ahí, las cosas habrían sido diferentes. Pero Hannes lo tira al suelo y lo hace ver la triste realidad. Eren no pudo salvar a su madre porque no tenía la fuerza necesaria, y él no pudo enfrentarse al titán porque es un cobarde. Así que lleno de lágrimas, les pide disculpas por haberles fallado y ahora los lleva hacia un lugar seguro. En este momento, mientras recordaba a su madre, Eren prometió una cosa, que va a exterminar a todos los titanes de este mundo. Bueno, aquí es importante aclarar algunas cosas. Las 3 murallas no son simplemente 3 círculos, ya que en el caso de que algún titán pudiera abrir un hueco en el muro, la humanidad no tendría ninguna forma de defenderse y serían invadidos de inmediato. Es por eso que en cada una de las murallas hay 4 pequeños distritos, ubicados estratégicamente para servir como una carnada, ya que recordemos que los titanes son atraídos hacia los lugares más cercanos donde hayan humanos, y es por este motivo que antes de entrar a la muralla María, los titanes entraron al distrito Shiganshina, dándoles un buen tiempo para que los ciudadanos evacúen a la muralla María y para que los soldados lleguen al distrito e impidan el paso de los titanes. Sin embargo, la situación se descontroló cuando apareció un extraño titán cubierto por una armadura y destruyó también la entrada del muro María. Ahora, la humanidad estaba muy jodida. Los titanes van a poder entrar a la muralla María y la única forma de sobrevivir será escapando hasta la siguiente muralla. Y para que se hagan una idea, se dice que la distancia que hay entre la muralla María y la muralla Rose es de aproximadamente 100 kilómetros, por lo que las posibilidades de sobrevivir son demasiado bajas. Mientras todo esto ocurría, Grisha se encontraba en el distrito Orbud, lugar donde estaba oculta la verdadera familia real, y les pidió que utilizaran el poder del titán fundador para detener esta masacre y protegerlos a todos. Pero Frida, la reina de los muros, se negó a actuar, ya que según ella, era momento de que la gente de Ymir pague por sus pecados. Desesperado, Grisha comenzó a rogar por su ayuda, pues el lugar donde entraron los titanes es donde vive su familia, y si no hacen nada, van a morir igual que todas las demás personas, sin ni siquiera saber cuál es el pecado por el que están pagando. Frida le responde que las cosas son mejor así, pues sin importar lo que hagan, los eldianos nunca van a poder pagar por todas las muertes y sufrimiento que causaron, pero al menos van a poder evitar que se pierdan más vidas en el exterior. Mientras permanezcan ignorantes y acepten todo el odio del mundo, los eldianos serán los únicos que tendrán que morir, y para ella, eso es lo mejor. Así que le dejan claro que tratar de convencerla es inútil, y también le dice que robar el poder de su titán no servirá de nada, porque no podría utilizarlo. Pero entonces, Grisha le confiesa que él ya sabía todo esto. Él sabe que el poder del fundador solo puede ser usado por alguien que tenga sangre real, y que la razón por la que piensa de esa forma y por la que no puede hacer nada es porque está amarrada al pacto de renuncia a la guerra.
Pero también le dice que hay algo que ella no sabe, y es que al igual que todos los titanes, el titán de ataque también tiene una característica especial, la cual le permite ver las memorias de sus futuros sucesores, o en otras palabras, puede ver el futuro. A lo largo de los años, ninguno de los herederos del titán de ataque se ha reverenciado ni ha obedecido a nadie. Él siempre se ha opuesto a la hipocresía del rey. Todos los portadores del titán de ataque fueron guiados para llegar hasta este futuro, y ahora, para poder seguir lo que está escrito, Grisha tiene que exterminar a la familia real. Sin embargo, él no es un monstruo capaz de acabar con la vida de simples niños inocentes, así que cae de rodillas, paralizado, sin saber qué es lo que debe hacer. Es entonces cuando Eren del futuro aparece frente a él y le recuerda la razón por la que llegó hasta aquí: la muerte de su hermana, el sacrificio de sus compañeros, de su esposa, de Eren Kruger. Para poder cambiar este mundo, debe seguir avanzando, incluso si debe entregar su propia vida. Gracias a estas palabras, Grisha reunió el coraje suficiente para tomar el poder del titán fundador y acabar con toda la familia real, a excepción de Rod Reis, tal y como Eren le pidió que lo hiciera. Luego de haber cometido tal atrocidad, Grisha casi enloquece y comienza a gritarle al Eren del futuro que ya había hecho todo lo que le pidió y espera que de verdad con esto pueda salvar a Eldia. Pero también menciona algo bastante interesante, y es que le reclama a Eren por no haberle mostrado completamente el futuro. Por ejemplo, la caída de la muralla, él no tenía ni idea de que eso iba a ocurrir, y Eren tampoco quiso mostrarle lo que sucedió con su madre, pero lo que sí le mostró es que sé que estaba viendo este momento, por lo que Grisha aprovecha para pedirle disculpas por todas las cosas que le hizo. Le dice que en verdad lo ama mucho y que se arrepiente por no haber pasado más tiempo con él. Y sí, yo sé que hasta aquí deben estar muy confundidos, pero todo cobrará sentido más adelante en la historia, así que no nos adelantemos. Luego de que Grisha tomara el poder del titán fundador, fue lo más rápido que pudo hasta la muralla Rose, donde se encontraba su hijo Eren. Shadis, que también estaba en este lugar, pudo ver cómo Grisha lo despertó y le preguntó por su madre. Eren le respondió que había muerto por culpa de un titán, y en ese momento Shadis colapsó. El amor de su vida había muerto y ni siquiera se había enterado. Grisha, por otra parte, le dijo a su hijo que debe vengar la muerte de su madre, y entonces se lo llevó hacia el bosque. Shadis le preguntó qué es lo que planea hacer, pero Grisha, con un tono serio, le pidió que no lo siguiera. Sin embargo, Shadis lo detiene y le pregunta por qué no lo hace él mismo. Él es un hombre especial, así que debería poder vengarla. En cambio, su hijo quizás sea solo un hombre ordinario, pero Grisha le responde que Eren no es como él. Eren es su hijo, así que vuelve a pedirle que por favor no se entrometa. Grisha llevó a Eren hasta lo profundo del bosque y utilizando una inyección titán, lo transformó y le heredó sus 2 poderes titanes para que pueda cumplir con el destino que está escrito. Shadis pudo ver la luz que genera la transformación titán, así que decidió ir al bosque para ver qué es lo que había ocurrido, pero lo único que encontró fue a Eren inconsciente, así que lo tomó y lo llevó de vuelta al refugio. Al día siguiente, Eren despertó con la llave de su padre en el cuello, sin poder recordar nada de lo que había ocurrido. Desde entonces, varios años pasaron y nuestros 3 protagonistas decidieron unirse a la tropa de reclutas, motivados por Eren para formar parte de la Legión de Reconocimiento.